Shalom, que el Eterno le bendiga grandemente. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy, Eh, mis amados hermanos. Yo soy el pastor Eber Barranco y hoy trataremos y hablaremos sobre Korah, un personaje muy mencionado cuando hablamos, por ejemplo, sobre rebelión, sobre rebelarse contra un liderazgo y así sucesivamente. En la palabra de nuestro amado Dios esconden muchos secretos, y hoy solamente trataremos una parte de ellos. Son sabidurías que nos ayudan en nuestro diario vivir. Hoy, aunque no es mi costumbre utilizarlo, pero hoy vamos a utilizar fábulas o midrash. Así como dice el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 6, que se necesita sabiduría para entender las historias y insinuaciones del pueblo de Dios. Y estas son insinuaciones, no son historias reales, pero detrás de ella hay una gran verdad que nosotros debemos descubrir. Tenemos que descubrir en esas verdades. Nuestro amado maestro Yeshua, nuestro Hamashiach, nuestro Salvador, utilizó mucho midrash, que es lo que nosotros en el griego le llamaron parábolas, para poder hablar de secretos de las escrituras y que fuera absorbida por aquellos que tienen sabiduría, y lo que no, pues pidieran explicación. Vamos a orar primero a nuestro amado Padre Celestial. Amante Dios eterno, Dios de toda gloria, te doy muchas gracias por permitirme juntarme con mis hermanos el día de hoy. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, coordina nuestros pensamientos y nuestros corazones. Te pedimos, Dios eterno, que quite de en medio de nosotros cualquier, Señor, instinto de maldad que quiera, Padre, borrar, que quiera hacer estopor, Señor, que no permita que nosotros podamos entender tus sagradas escrituras. Yo te pido, Dios eterno, no tanto por los que están hoy conmigo, sino también por los que van a escuchar o ver este video diferido, Señor. Toca sus corazones al igual que a nosotros, y ayúdanos, Padre, a que esta semilla pueda caminar, Señor, en abundancia con nosotros. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, comenzamos con el texto bíblico que está en el capítulo 16 del libro de Bamidbar, y en español se llama Número. Vamos a leer de versículo 1 al 5. Y comienza el 1 diciendo: y se reveló Korah en hebreo, hijo de Aizar, hijo de Coach, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijo de Eliad y Om, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzó contra Moisés junto con algunos de los israelitas, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombres, o sea que eran los principales, mis hermanos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes. ¿Por qué toda la congregación, todos ellos son santos? O sea, estamos a la par. Era lo que quería decir Cora. Y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces ustedes se levantan por encima de la asamblea del Señor? O sea, en pocas palabras, tienen cargos. Cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coras y a todo su grupo y dijo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo. Muy interesante. ¿Quién es de Dios y quién es santo? Y los acercará a él. Aquel a quien él escoja, lo acercará a él. Korah estaba profundamente ofendido con Moshe. Este es el nombre de Moisés en hebreo, al no ser elegido para una prominente posición comunal. O sea, lo que despierta en Korah ese celo, ese recelo, él no haber sido escogido. Y cuando uno comienza a analizar la situación en la que se encuentra diariamente en la vida, junto con otros compañeros,
y observamos que otros compañeros están siendo bendecidos, tendemos primero a denigrar, a decir quién es ese, por qué a ese le tocó esto, por qué ese tenía que hacer esto, por qué tenía que hacer lo otro, por qué. Eso se llama odio gratuito, mis hermanos. El odio gratuito fue lo que destruyó el segundo Bet Hamidash, o sea, el segundo templo en las escrituras, el odio gratuito, un odio entre ellos que era gratis. Ese fue el pecado más grave. Hubieron más, pero el pecado más grave para la destrucción del templo fue ese. Y mira qué interesante, que la destrucción del templo aconteció un día como el pasado viernes, aconteció entre el 17 de Tamuz. Aconteció la destrucción del primer templo y la destrucción del segundo templo. O sea, ese odio gratuito es un síntoma que se manifiesta en esta temporada hasta el 9 de abril. Ustedes van a observar, lamentablemente, y que no acontezca, o sea, Hasbe Shalom, pero lamentablemente mucha gente es muerta durante esta fecha y en forma masiva. Desde el 17 de Tamut al 9 de Ad, todos los años Israel sabe que son fechas muy peligrosas y de hecho procuran buscar qué área de su vida, qué relación deben sanar, qué cosa deben corregir en estas fechas, porque son fechas donde el juicio del Eterno pasa solo por el odio gratuito. Sigamos con Cora, que es lo que nos compete el día de hoy. Cora pensaba, mi masal es destino, indica que yo he nacido para grandeza. Cora era el segundo hijo, el nieto de Coaj y hijo del segundo hijo de Coaj. La palabra que tenía, el nombre que tenía el padre de Cora significaba aceite. Entonces él entendía que la unción estaba sobre él por causa de que él había nacido de un padre que Dios le había revelado a su abuelo que le pusiera por nombre aceite. O sea, tengo la unción, soy una persona que necesita la grandeza. Y esto tiene que tener mucho cuidado porque esto infla el ego de la persona. Cuando la persona siente que tiene algún tipo de don, algún tipo de ministerio, algún tipo vamos así decir, de un regalo, eso mismo, un don, un regalo que Dios le ha dado por encima de sus hermanos, entiende de que a él le toca estar ahí. Y grave error porque nadie puede asignarse en el reino de Dios por sí solo, no importa con cuántos dones tenga. Debe mantener una actitud humilde y que Dios dirija Dios dirija la vida de cada uno. Por esto es que el apóstol Pablo dice, nadie se considere mayor que el otro, sino considerar a los demás mayor que a uno mismo. Pero Cora no estaba centralizado en eso, estaba centralizado en que él merecía tener una posición. Más adelante vamos a ver cuál era la posición de Cora. Cora había sido escogido como uno de los portadores del Aarón, el arca, mis hermanos. Eran 4 hombres que portaban el arca en sus hombros y Cora era uno de los que portaba el arca en sus hombros. Y por ahí dice un midrash que el arca no era llevada por los hombres, sino que el arca levantaba a los sacerdotes y lo llevaba en el aire. O sea, era un regocijo tan grande portar el arca en los hombros que no podía eh, eh, considerarse como una simple posición. Era una posición de privilegio poder portar el arca, el Aarón. Imagínense que cada persona tenía que tener un nivel muy alto para poder portar esa arca, ese Aarón Codes. Ahí vemos el caso de Usa, que muere por portarla incorrectamente. Aquí vemos que Cora tenía una posición privilegiada delante del Eterno porque él era uno de los que cargaba el arca sobre los hombros. Cora era
muy inteligente e instruido. Y esto es muy importante. En el tiempo de Egipto, en la esclavitud, los levitas no fueron esclavos. Ellos nunca abandonaron la tierra donde José lo había puesto por mandato del faraón. Las otras tribus sí abandonaron y de las familias de los levitas, habían algunos que sí fueron esclavos, pero en la casa de Cora y en otras de las casas no fueron esclavos porque nunca accedieron a aceptar subyugarse bajo el faraón. O sea que, ¿qué hacían estos levitas que estaban en la tierra y que no descendieron a Egipto? Esos levitas estudiaban las 7 leyes de Noé, o sea, estudiaban las leyes sobre la comida, sobre el obedecer a Dios, al único Dios que fue la que Dios le dio a Abraham también, sobre el pecado de índoles sexuales, sobre los pecados de idolatría. Eso estudiaban esos levitas durante el pueblo. Sus hermanos estaban siendo esclavizados. Ellos clamaban a Hashem tratando de que su mérito de estudiar estas leyes los librara algún día. Él profetizó, o sea, Coras tenía un nivel tan alto que miren lo que pasó. Él profetizó que su descendencia incluiría al famoso profeta Shemuel, el último de los jueces, y así como también a 14 grupos de levitas, quienes profetizarían con Ruach HaKodesh, con espíritu de santidad, inspiración divina. O sea, él sabía, y estos son los hijos de Cora, que salen en el libro de Teilín, de Salmos, donde dice que y los hijos de Cora cantaron, eran profecías, profecías inspiradas por la Ruach HaKodesh. El conocimiento previo de su gran progenie fortificó su creencia en el éxito, resultado de una revuelta contra Moshe. Él no se dio cuenta de que sería destruido y que sus hijos sobrevivientes estarían a la luz de estas grandes descendientes. Esto es un error que se comete en las reuniones del pueblo que busca de Dios. Cuando se tiene una revelación o sueño, pensamos que toda la palabra que recibimos es verdadera. Y es un grave error porque eso nos lleva a una ceguera espiritual. Pareciera ser una revelación, pero nos vuelve ciego. Porque tenemos que entender que toda profecía, como dice el apóstol Pablo, debe ser escudriñada y de que todo espíritu tiene que ser probado. Entonces, el hecho de que haya una conexión, un don, una profecía en alguno de los que estamos reunidos o que en el medio donde nos estamos reuniendo, no quiere decir que eso es boca y voz de Dios. Quiere decir que debe ser escudriñada y analizada. Y después que es escudriñada y analizada por todos los presentes, entonces se llega a un consenso y se dice, sí, esta parte funciona, esta no. ¿Por qué? Porque toda profecía también afecta a la persona que la dice. Y la persona, los sentimientos de la persona que la dice, también afecta lo que está recibiendo de Dios. Por esa razón, miren aquí lo que dice, el conocimiento previo de su gran progenie, o sea, la profecía que tenía, ayudó a que creciera su idea de que él estaba destinado para grandeza. Y esta es una palabra que el día de hoy es utilizada muchas veces. Oh, Dios está contigo. Oh, tú eres grande. Tú has sido llamado a grandes conquistas. Tú has sido llamado a esto, a que lo otro, a que si yo qué, a que... Y basamos nuestras enseñanzas en base a eso. Y eso es aumentando el ego de la persona a lo que estamos. Todo aquel que sirve a Dios ha sido llamado a ser un servidor de Dios. Y el que sirve al grande, pues lógicamente estará con el grande. Pero toda gloria y toda honra son del Padre eterno. Por sobre todo, Cora
estaba seguro de sí mismo a causa de su fabulosa riqueza. O sea, también había obtenido riqueza. Recordemos que cuando Israel sale de Egipto, sale rico, pero Cora era el tesorero, uno de ellos del faraón, y había encontrado los tesoros guardados de José. Y cuando tocó el tiempo de salir, él le pidió eso al faraón. Él se consideró a sí mismo favorecido por Hashem. O sea, si nosotros tenemos riqueza, creemos que Dios está de nuestro lado. Como dice por ahí alguien que conozco, el que está con Dios le cae a patada a los ángeles. Una forma chistosa, no es que sea así. Pero cuando obtenemos aumento de nuestra riqueza, pensamos que todo lo que nosotros hacemos o decimos es por parte de Dios. Y esto también sucede que es una trampa. ¿Por qué sucede que es una trampa? Porque cuando nuestras vidas están estables, cuando tenemos casa, cuando tenemos comida, cuando no tenemos ninguna enfermedad grave, Hasbe Shalom, que Dios nos lo permita, cuando nuestros hijos están en la casita, todo el mundo seguro, cuando acontece algo que no entendemos, tenemos la ligereza de cuestionar a Dios. ¿Por qué a mí? Cuando decimos esa palabra, estamos cuestionando la soberanía de Dios. ¿Por qué me pasó esto? Estamos cuestionando la soberanía de Dios. Y eso es porque nos sentimos ricos. ¿Ricos en qué? En paz y en tranquilidad. Y toda cosa que viene a nuestra vida es con un propósito. Cora no vio ese propósito. Cora vio el propósito de la grandeza a través de su riqueza. Él se consideró a sí mismo favorecido por Hashem y por consiguiente con derecho a contender contra Moshe, contra el líder espiritual. Porque, mire lo que dice la Mishnah, un hombre rico habla con descaro. Misle 18:23. El espíritu de Korah. ¿Qué es esto? ¿Qué yo estoy hablando? ¿Es un ángel que viene y se mete a la gente? No, cuando hablamos de la palabra espíritu, ruach, estamos hablando de fuerza, un aliento que viene para hacer algo. ¿Cuál es ese aliento, esa fuerza que viene para hacer algo? Bueno, ahora la vamos a ver. Muchas veces deseamos escuchar solo a las personas que nos dicen la palabra que queremos oír. Elegimos los mensajes, las prédicas, buscamos solamente a las cosas que nos interesan, que deseamos oír, pero no todo el tiempo son los consejos que necesitamos. O sea, en pocas palabras, muchas veces esas palabras que nos duelen, que nos confrontan, que nos llevan a la esquina y que nos están hablando a nosotros, no es para que nos hagamos oídos sordos, es para que reaccionemos, porque esas son las que están sanando algo dentro de nosotros. A pesar de sus muchas distinciones, o sea, porque era un hombre muy sabio, Cora sabía más Torah que Moisés y que Aarón. Eso hay que decirlo. Pero Dios no lo eligió a él por su corazón. Eligió a Moshe y a Aarón. Dice, Cora no hubiera osado oponerse a Moshe de no haber sido por su esposa. Esto es interesante. ¿De quién escuchamos nuestros consejos? ¿Cuáles son las palabras que nos agradan? La esposa de Cora infló en él el ego de su marido y repetidamente le aseguró que él estaba a la par de Moshe y Aarón. Para su mala fortuna, Cora escuchó a su esposa. No quiero que cojan esto para que digan, oh, no voy a escuchar a mi esposa. No, no. Estamos hablando de quién vienen las palabras, o sea, cómo vienen. Nosotros estamos expuestos a muchas palabras diarias, con muchas personas que hablamos, cercanas y lejanas. Y más hoy que el mundo está conectado, que eso es solamente escribir un WhatsApp o escribir un Telegram o escribir, vaya la redundancia y la publicidad gratis, o escribir en cualquiera de los medios que hay ahora. Estamos a un paso de 3 segundos de escribirle a alguien. Pero las palabras que se devuelven a nosotros, ¿cómo las recibimos? El apóstol Pablo dijo escucharlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. No todo lo que llega a nuestra vida
Es ley, es palabra correcta. Tenemos que aprender a filtrar. En Proverbios 15:12, mire lo que dice. El insolente no ama al que lo reprende, ni se allegará a los sabios. No ama, a ese no lo quiere. Korah estuvo profundamente herido, pues Moshe aparentemente había ignorado a Korah cuando seleccionó a los varios dignatarios, o sea, gente de posición de renombre dentro de la comunidad de Israel. Él no había designado a Korah para ninguna función sobresaliente. O sea, tiene la capacidad, tiene la profecía y está ahí tranquilo y no lo nombra. Grave error otra vez. El hecho de que la persona tenga un don de Dios no necesariamente tiene el corazón para dirigir. Es totalmente injusto, pensó el mortificado Korah, que yo no sea el líder de los levitas. En vez de Korah, Moisés cogió a su primo en el oficio de ser el líder, siendo su primo más joven, Elisafán ben Uziel, números 3:30. O sea, si yo me imagino a Korah sentado con todo ese conocimiento que tenía y está tranquilo, está en la congregación de Israel, eligen a un sobrino, a un primo más joven que él y lo ponen como líder de los levitas. Korah dijo, no puedo creer que Hashem ordenara a Moshe distribuir los oficios tan injustamente. Ya comenzó a quejarse en contra de Dios. Lo que pasa es que menciona a Moshe, pero realmente su rebeldía es contra Dios. Cada vez que alguien se queja de otra persona es porque realmente está rebelde contra Dios. Eso dicen los sabios de Israel. Más bien, Moshe debe haber hecho así por su propia elección. ¿Quién dice que cada uno de sus actos es dictado por Hashem, como él afirma? Aquí comienza a dudar de la providencia divina en el líder espiritual de Israel, Moshe. Korah, un hombre sabio, perdió su sabiduría. Mire qué interesante. Cuando hablamos así, mire lo que pasa. Perdió su sabiduría y su razón, porque estaba consumido de deseo por gloria y por envidia de aquellos a quien, como él, eran sus iguales y habían alcanzado rango más altos que él. Mis hermanos, ¿cómo pensamos nosotros cuando nos vimos en la situación de Korah? Este es un tema que se habla en todas las reuniones de que yo tengo conocimiento desde pequeño, porque gracias a Dios cuando nací ya mis padres predicaban, desde pequeño en todas las congregaciones, en todos los lugares que se juntan personas que siguen a Dios, se manifiesta Korah. Porque yo sé profetizar, porque yo tengo un don, porque yo reprendo demonios, porque yo sano, porque todo lo que yo digo es así, porque Dios me lo dice así, porque tal cosa, se manifiesta Korah, rebeldía contra el liderazgo. Su declaración de que se había distribuido los oficios según la decisión de Moshe y no la de Dios, hizo que Korah fuera llamado, oiga bien, un desertor de la palabra de Hashem. Un hombre tan sabio en la Torá fue llamado desertor de la palabra de Hashem. ¿Se dan cuenta?
No importa el don ni qué tan grande sea la manifestación del don de Dios sobre la vida de alguien, el hecho de poner en duda, de poner en duda la palabra de Hashem, te trae eso. ¿Con, ¿Con quién hablo cuando estoy molesto? Hágase esa pregunta. Son tres preguntas que le tengo aquí. ¿Con quién hablo cuando estoy molesto? ¿Mi enojo se queda conmigo o simplemente lo olvido y sigo hacia adelante? ¿Utilizo mi enojo para que me dirija en todas mis decisiones? Usted sabía que hay mucha gente que cuando da un consejo, aunque sea sabio, está dirigido por sus intenciones internas, enojos, iras, contiendas. No dice las escrituras, nuestro amado Yeshua, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Analice eso. La envidia de Cora ardió en su corazón por un largo tiempo. Nunca se manifiesta de una vez, mis hermanos. El enojo era el objetivo de muchas conversaciones entre él y su esposa. O sea, ya hace tiempo que venían hablando. Ese enojo comienza a caminar por debajo y comienza a calcomer. Es una semillita que comienza a calcomer la vida hasta que llega la oportunidad. Una de estas tuvo lugar cuando retornó de la ceremonia de purificación de los Levín, cuando presentaron a todos los levitas en el servicio de la casa del Eterno. En Números 8, 5, 14, rasurado al punto de estar irreconocible. O sea, había que rasurarlo completo, completo, la cabeza y todo. Y a partir de ahí ya no podían cortar su barba, ni su cabello. Imagínense, llegó que nadie lo conocía. Imagino que la esposa se burló. Y eso que lo hiciste, te lo hizo alguien que Dios no lo está dirigiendo. Javi Chalón. Me imagino la burla en su casa, porque ya él había dado pie a esas conversaciones de su enojo. El Ticonei Zohar dice, referente a eso, que Cora se mofó de la ceremonia de la purificación, dado que sabía que él no se había vuelto más puro. ¿Por qué no? Si era un acto de purificación. Sino por el contrario, sentía un deseo intensificado de rebelarse en contra y blasfemar de los mandamientos, mis hermanos. ¿Sabe qué me dijo un rabino? Rabino Jaín. Me dijo que el espíritu de Cora está en las religiones del día de hoy. Y me dijo, una de las que más lo encabeza es el cristianismo. Rebelarse contra los mandamientos de Hashem es el espíritu de Cora. Mire por qué. En realidad la Torah y los mandamientos son un elixir para aquellos que desean purificarse, para los que desean cambiar, pero veneno para aquellos que buscan corromperse. Rabí Nachman, esto se lo publiqué yo al grupo en el chat y se lo voy a recordar ahora. Todo aquel que viene a estudiar Torah y tiene en sí una mala inclinación, eso es deseo de querer fama, querer aprender, para contender, muchísimas cosas. Esa mala inclinación sustentada a partir de la materia superflua, tal como las clipop, las capas de oscuridad, toman su sustento de los deseos superfluos. Y si la persona oye más de lo que es capaz de absorber, el mal en ella puede tomar esa sustancia y aunque sean los secretos más elevados de la Torah, puede hacerle daño a su maestro. Se revela contra quien lo enseña.
Coraj, después del ungimiento de los Leviín, Coraj incitó al pueblo contra Moshe y ganó un poco de seguidores. O sea, ya su odio, su rencor, su deseo de gloria ya había pasado de la casa y ya tenía par de personas utilizando ese sentimiento que se sentían lógicamente desconcertados porque sabían que tenían que servir al Shem, pero no sabían que tenían que afectarse completo. Dice, no obstante, no osó desafiar a Moshe abiertamente. El pueblo entero admiraba a Moshe y hubiera asesinado a Korah por seguir una rebelión contra su querido líder. O sea, levantó ese odio a más personas, pero lo mantuvo ahí hasta esperar el momento. La interpretación personal de algo o de algún escrito de la Biblia no necesariamente lo hace correcto, igual de una profecía. Siempre será mejor consultar con otra persona para evaluar nuestro hallazgo o lo que hayamos recibido. La Biblia dice en Romanos 12:16, tenga el mismo sentir uno con otro, un sentir igual. No sean altivos en su pensar, no se crean más alto ni más imponente, sino dice, condescendientes con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, dice el Shalía Shaul, el apóstol Pablo. En la boca del necio hay una vara para su espalda. Cuando reciben esas pruebas de repente, analiza qué hablaste. Pero los labios de los sabios lo protegerán. Proverbios 14:3. Una ilustración de más o menos lo que pasó. El Midrash dice, este es un Midrash, es una fábula, pero más o menos una ilustración de lo que pasó después que fue afeitado, qué conversación tuvo con la esposa. De lo que pasó durante esos días, dice lo siguiente. La esposa de Cora le preguntó, ¿qué ley judía estudiaron ustedes hoy con Moshe? O sea, cada vez que llegaba del Mizcán, porque ellos estudiaban toda la Torá que habían recibido todos los días y Moshe le traía una ley nueva que Dios les revelaba. La esposa le pregunta. Cora dijo, él nos enseñó las leyes del Sisi, vestir cuerdas anudadas de las cuales una es Tejelech. La esposa de Cora le pregunta, ¿qué es Tejelech? Miren lo que Cora le responde. Vestimentas de las cuales uno debe hacer o teñir de azul con la sangre de una criatura que no existe el día de hoy, esa criatura se llama Gilosón. La esposa de Cora ve qué tontas leyes les enseñan a ustedes. ¿Por qué deberías tener solo una cuerda de tejer fijada a tu vestimenta? Yo puedo hacerte una vestimenta que sea completa de tejer. Qué interesante, mis hermanos, porque cuando recibimos una revelación de parte del Eterno, muchas veces queremos pasar los límites. Y más si es una enseñanza de una autoridad de la Torá. Queremos pasar los límites y cuando pasamos los límites queremos pasarlos porque queremos sentirnos más santos que el que está dando la enseñanza. Y el día de hoy, muchas personas que están estudiando las raíces hebreas han querido sustituir todavía a Israel, haciendo ellos todo lo que hacen Israel y desplazando a Israel. Y nosotros estamos llamados a observar lo que Israel hace porque hay bendición en eso. Pero tenemos que entender que nuestro punto donde Dios nos ha puesto es en ser justos de las naciones y Israel de este lado. Cuando venga Mashiach, Israel de este lado y los justos de las naciones del otro lado,
se juntarán y serán un solo pueblo. Pero aún ahí, Dios va a tener a sacerdotes, como lo hizo con Aarón. Y va a tener a levitas que vienen de Leví, porque recordemos que Aarón tiene sacerdocio eterno. Mientras esté en la tierra, el templo, la familia de Aarón estará como sumo sacerdote. Ahora, a nivel espiritual, nosotros tenemos a Mashiach, que es el sacerdocio que viene por Melquisedec. Pero en el templo de la tierra, tienen que ser descendientes de Aarón. Sigue el tema, está muy interesante. Coras tomó este argumento como excusa para comenzar a incitar al pueblo, diciendo que todos tenían oportunidad de sacerdocio en el tabernáculo. Ya se dañó. Y este es el mismo espíritu que se mueve el día de hoy. No todos somos sacerdotes. Todos lo somos, sí, porque el apóstol Pedro dice una nación santa, real sacerdocio. Sí, en el mundo espiritual, claro que sí. Y cuando venga Mashiach, habrán grandes personas que servirán al Eterno. Pero dentro de todo ese grupo, Dios tiene personas que son escogidas solo para eso. Coraj invitó al público a un pródigo banquete en el cual mucho vino fue servido, a fin de asegurar seguidores en su causa. Hizo una gran celebración en el desierto. Un compartir entre hermanos, pero para asegurar personas a su causa. Cora contaba con 3 argumentos principales, los cuales presentaría el reclamo a Moshe. Estos son, número 1, él mismo diputaba la elección divina de Aarón para el sacerdocio, él quería ser sacerdote. Él sostenía que Moshe había asignado al sacerdocio a Aarón y el servicio a los levitas por sí mismo y no por Dios. No fue que Dios se lo ordenó, eso es lo que él decía. Cora se une con algunos de los de la tribu de Datán y Abirán. Estos se quejaban de por qué estaban en el desierto, que tenían que volver a Egipto. Y sus seguidores, ellos no tenían ningún reclamo particular, sino más bien era malvado, quienes en conjunto rechazaban el liderazgo de Moisés y de Aarón. ¿Por qué lo rechazaban? Porque cuando los espías, miren lo que está aconteciendo en este momento, y que realmente estamos en esta fecha ahora mismo. Cuando los espías entraron a reconocer la tierra y solamente Caleb y Josué se libraron de tener mala lengua, o sea, de hablar la cosa mala de lo que Dios da, porque hay mucha gente que maldice lo que Dios da y lo que tienen. Solamente Caleb y Aarón no lo hicieron. Los otros príncipes, los otros principales, vinieron con mal reseña porque querían quedarse con liderazgo en el desierto y sabían que al cruzar el desierto, las tribus estarían en diferentes tierras y ese liderazgo se iba a perder, esa distinción. Cada uno sería, pero de su tribu. Y vienen con este mal argumento y entonces después que Dios los castiga por ese mal argumento a los espías, un grupo de ellos decide entrar a la tierra prometida. Y Moshe le dice, Dios no nos ha enviado. Ellos dijeron, no importa, vamos a entrar. Moshe clama a Dios con plegaria para que los perdones. Ellos entran y lo matan. Entonces hay un mal sentir. Y Datán y Abirán, en medio de ese mal sentir, decían que Dios no estaba con Moshe, que ya él había perdido su liderazgo. Tercero, ganó el apoyo a su partido de 250 hombres, la mayoría de ellos de la tribu de Rubén, los vecinos de Cora. Vestidos en azules, Cora, Datán y Abirán.
O sea, el azul que tenía que ponerse en el cordón, la esposa se encargó de hacerle el vestuario sacerdotal completamente de azul y vistió entonces a Coraj con su ego, a Datán con su ego y a Abirán con su ego. Y a los 250 hombres descaradamente se presentaron entre Moshe y Aarón. El portavoz Cora se dirige a Moshe como sigue. Tú nos ordenaste añadir una hebra de tejele a nuestras vestimentas. Nosotros hicimos mejor vestimentas enteramente de tejeles, o sea, estamos santificados por completo. Decidnos, oiga, para probarlo, ¿tales vestimentas todavía requieren una cuerda de tejeles o no? Wow. O sea, no solo desobedezco lo que trajiste de parte de Dios, sino que creo que esto es lo que se debe hacer porque nosotros somos santos. Mis hermanos, con esto es que nosotros luchamos todo el día, todo el tiempo, con el espíritu de Cora. Moshe replicó a la interrogante de Cora, yo escuché, ahí donde dice, acuérdense que le dije que hay algunos escritos que no pude corregir, donde dice Osean, dicen de Hashem, que aún si una vestimenta está hecha enteramente de tejeles, ella no obstante necesita un cordón de, mire, puso telele y es tejeles, un cordón de tejeles. ¿Por qué Moshe le dice eso? Porque Dios le dijo, ponle un cordón de borde azul y que vean ese cordón para que se acuerden de mis leyes, de mis mandatos. No era el vestido entero, era el cordón, donde terminaba el borde. Entiende de que Dios le dijo en el monte Sinaí, cuando le explicó la Torá a Moshe, le dijo que nadie se acerque al borde. Lo que bajó después del borde fueron los mandatos del Eterno a través de Moshe. Antes que aquello, Korah atacó los mandamientos, la misbot, del Tzitzi, diciendo, ¿qué vestimenta de tejele no necesitaba hebras de tejelet extra? Luego comenzó a denigrar todos los mandamientos, o sea, todo lo que Moshe había hablado, comenzó uno por uno a tirarlo al suelo. Él proclamaba, nosotros oímos solo 10 mandamientos. ¿No es esto lo que escucho cuando a una persona se le explican sobre las leyes? Decir, no, solo 2 mandamientos mandó el Señor. El pueblo nada más escuchó 10, pero son 613. Solo 10 mandamientos escuchamos en el Sinaí. Nunca oímos de Hashem todas estas leyes acerca de terumá, ofrendas alzadas. Esas se le entregaban al líder, a Moisés. Masrok, diezmo, aquellos que hablan en contra del diezmo. Tienen el espíritu de Korah. Jalá o Sisi. Dios no dijo eso. ¿Dónde está eso en la Biblia? Búscamelo a ver si está escrito. Tienen el espíritu de Korah. Tú, Moshe, las inventaste a fin de regir sobre nosotros y traer honor a vuestro hermano Aarón. Moshe se echó sobre su rostro. Su postración significaba que se humillaba a sí mismo y no buscaba autoridad sobre otros, como Korah alegaba. Él mansamente respondió a Korah.
Yo no busco poder, ni mi hermano Aarón busca ser el sumo sacerdote. Moshe sigue diciendo a Cora y a su asamblea como sigue. Ustedes alegan que yo busco grandeza, que designé a Aarón como el sumo sacerdote de la nación, porque él es mi hermano, que hice a sus hijos sacerdotes, porque ellos son mis sobrinos. Mas aún ustedes alegan que yo escogí a los leviín para el servicio en el lugar de los primogénitos por razones personales. Pero recordemos que Dios había elegido a los primogénitos, y esto va para todo primogénito, ¿eh? Dios había elegido a los primogénitos, pero por causa del pecado del becerro de oro, los leviín fueron los únicos que no se contaminaron. Primogénito para Dios no es el que nace primero, sino el que se consagra primero al Eterno. Y lo vemos con Ismael e Isaac. Isaac no era el primogénito de Abraham, era Ismael. Pero a Isaac escogió Dios. Con Esaú y Jacob. Finalmente, ustedes dicen que yo mismo decidí que los leviín deberían estar subordinados a Aarón antes que ellos también sean sacerdotes. Moshe siguió diciendo, yo simpatizo con sus deseos. Miren, presten atención a esta palabra. Con su deseo de que muchas personas, aquí no está hablando de Israel solamente, de todas las tribus realicen el servicio. Y agrega, las naciones del mundo, de hecho, tienen muchos sacerdotes porque ellas adoran muchas deidades. Y cada deidad tiene su propio templo y su sacerdote. No obstante, nosotros los judíos, israelitas, somos diferentes. Nosotros reconocemos a un solo Dios, no a tres, a un solo Dios. Y todos nosotros creemos en una Torá. Hashem ordenó que haya solo un sumo sacerdote, uno que él selecciona para realizar el servicio, es decir, la tribu de Leví para el sacerdocio y el servicio. Por consiguiente, es imposible para todos nosotros quienes estáis reunidos aquí participar en el servicio del tabernáculo. Con esto termino. Vamos a leer las escrituras. En mismo número 16, del 16 al 33, dice, y dijo Moisés a Coré, tú y toda tu compañía, preséntense mañana delante del Señor, tú y ellos y Aarón. ¿Por qué no lo hizo en ese preciso momento? Le dio una oportunidad, mis hermanos, de que recapacitaran y el vino se le fuera. Cada uno de ustedes tome un incensario y ponga incienso en él. Y cada uno de ustedes traiga su incensario delante del Señor, los 250 incensarios. Tú también, Aarón, y cada uno traiga su incensario. Y sigue diciendo, a cada uno, y cada uno tomó un incensario y puso fuego en él y echó incienso en él. Y se pusieron a la puerta de la tienda de reunión con Moisés y Aarón. Recuérdense que están vestidos de azules, tejeles, todo. Así reunió Corej, o Coraj en hebreo, a toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión, y la gloria del Eterno apareció a toda la congregación. Entonces el Señor habló a Moshe y a Aarón. Apártense de entre esta congregación para que yo la destruya en un instante.
Pero ellos cayeron sobre su rostro y dijeron: oh Dios, Dios de los espíritus, de toda carne, cuando un hombre peque, te enojarás con toda la congregación. ¿Usted sabe por qué hicieron esto? Porque Moshe se lo dijo antes. Moshe le dijo: el que se presenta a Dios con fuego extraño y no ha sido elegido por Dios, Dios lo va a matar. Y Coré dijo: a mí no me importa, yo estoy consagrado, aquí todos vamos a ser elegidos. La autoproclamación genera muerte. Entonces respondió el Señor a Moisés: habla ahora a la congregación y dile: aléjense de los alrededores de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán. Entonces se levantó Moisés y fue a Datán y Abirán, y le seguían los ancianos de Israel. Y habló a la congregación: apartaos ahora de las tiendas de estos malvados y no toquen nada que les pertenezca, no sea que perezcan con todos sus pecados. Se retiraron pues de los alrededores de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. Datán y Abirán salieron y se pusieron a la puerta de sus tiendas junto con sus mujeres y sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: en esto conoceréis al Señor, al Señor me ha enviado para hacer estas obras, y que no es iniciativa mía. Si estos mueren como mueren todos los hombres, o si sufren la suerte de todo hombre, entonces el Señor no me ha enviado. Este texto esconde algo interesante. Para aquellos que dicen: oh, pero qué muerte más horrenda. Cuando vemos algo que nos sorprende, que nunca había acontecido: si estos mueren como mueren los demás, entonces no me envió el Señor. Y sigue diciendo: pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, oiga, nuevo, y la tierra ve su boca y los traga con todos los que le pertenece, descendiendo vivos hacia, entonces sabrán que estos hombres han despreciado al Señor. Cuando una persona muere con una muerte nunca antes vista, fue porque despreció al Señor. Aconteció que cuando terminó de hablar todas estas palabras, la tierra debajo de ellos se partió, y la tierra abrió su boca y se los tragó, a ellos y a su casa y a todos los hombres de Coré con todos sus bienes. Ellos y todo lo que le pertenecía descendió vivo al Seol y a la tierra, y la tierra los cubrió y perecieron en medio de la asamblea. Mis hermanos, quería dejarle esta enseñanza porque quiero que entiendan de una vez por todas: no podemos ni jugar con los mandatos que Dios le ha dado a Israel. No podemos creernos Israel. Podemos observar las leyes de Israel y hacer hasta un punto, pero no somos Israel. Somos un Israel celestial. Nuestro llamado está celestial en el cielo. Y cuando venga Mashiach, se va a manifestar la aceptación de todos como un solo pueblo bajo el mandato de un solo Dios y de lo que Dios le ha entregado a Israel. Pero no podemos, ni porque tengamos un don, ni porque sintamos que Dios nos use en algún lado, ni creernos más, ni blasfemar, ni levantarnos contra un líder, ni contra un maestro, contra nadie. Si no nos parece, si no nos gusta lo que escuchamos, oremos al Señor y dejemos que Dios sea el que nos guíe. Que el Eterno te bendiga grandemente y que esta enseñanza te sirva como una gran reflexión. Shalom.